tal, amigos? ¿Cómo están? Este es su programa de los 20 a los 50. Gracias a sus Facebooks y a todas sus peticiones, hoy tenemos un programa que realmente hace falta mucho en este país y en muchos lados de Latinoamérica, que es la actualización del idioma español. Hay una especie de relajamiento en la ortografía. No sé si es por el Facebook, por las redes, en los mismos correos, ya no le damos el interés a las tildes o a las comas, como que nos hemos relajado y creo que tenemos que recuperar de alguna manera el correcto escribir y hablar de nuestra lengua, más que nada porque habla de nosotros, del respeto que nosotros nos tenemos a nosotros mismos y a los demás. Y para este tema tan interesante tenemos a nuestra amiga Raquel Montenegro, que ella es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Este libro nos habla de las personas que están dentro de estas academias de la lengua que pertenecen a la Asociación de la Academia Española, donde parten los diccionarios y el correcto modo de hablar. Es un privilegio tenerte, ¿no? Y haber visto tu nombre dentro de esto es realmente increíble. Un honor, sí. Un honor y pues ayúdanos a que se mejore nuestra forma de hablar, nuestra ortografía, porque sí pienso que habla mucho de quién eres cuando no sabes escribir correctamente o hablar o dirigirte a las personas correctamente. Sí, es indudable que la forma de hablar de las personas y de expresarse por escrito es valorada por la sociedad. Sí. Y es además tomada como un símbolo de educación. Sin o sea, duda. Cuanto mejor ortografía se tiene o mejor es la forma de escribir, mejor se considera que es la formación académica de la persona. Sí, así es. Yo quiero tal vez empezar con una anécdota para empezar a platicar del tema. Hay una, no sé cuál es, si es modismo la palabra o cómo es que se dice, que ahora todo el mundo usa y está re mal y lo escriben aparte como se les da la gana, pero cuando dicen, ahí te lo mando, ahí te escribo, ahí no sé qué, escriben H-A-Y. No, pero para a ver, nada eso. yo cada vez que miro eso es como... Te tiemblan los Ay, de a ver, sí. Pero es verdad, lo menciono porque creo que es algo que se da Sí. muchísimo y a veces No la tenemos variable de idea. A-Y, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo crees tú que se ha venido a como decía Melba, descomponer un poco el lenguaje a fuerza de andar platicando tan cotidianamente, estar platicando tan cotidianamente y tan como relajadamente? ¿A dónde vamos? No saber usar los verbos, ¿no? Ajá. Bueno, influye mucho que no se hace la diferencia entre hablar en la familia y hablar en ámbitos formales. En la familia uno se relaja mucho y tiene que ser así, porque la comunicación en la familia y con los amigos es informal, pero cuando ya nos encontramos en una situación académica o más formal, ahí necesitamos otro registro de habla, es decir, otra forma de comunicarnos. Por falta de preparación de los jóvenes, muchas veces ellos no hacen esa diferencia y, por ejemplo, escriben un mensaje de texto usando abreviaturas que no son convencionales y luego las quieren usar en una carta dirigida a una autoridad. Claro. El ámbito de uso o la forma de usarla en un mensaje de texto es apropiado porque es lenguaje coloquial, pero ese debe trasladarse de otra manera al lenguaje formal. Así que creo que se debe mucho a que las personas no hacen la diferencia entre el lenguaje familiar o coloquial, como se le llama, y el lenguaje formal. Pero de hecho hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard donde dice que los jóvenes actuales tienen un vocabulario muy reducido comparado a las generaciones anteriores porque la convivencia familiar se ha perdido. Sí. Está la televisión o el iPad o el teléfono. En nuestra generación, por ejemplo, uno cenaba en la casa, Conversaba. sin televisión, cenaba una cosa que es comedor, mesa, cuatro patas, ¿no? Ahora todo el mundo cena en salas informales de televisión y no había ningún distractor. Entonces el lenguaje de los jóvenes era muchísimo más fluido y propio porque estabas mucho más en contacto con tus padres y esa herencia, eso que vivías, te permitía hablar de una mejor manera. Ahora ya no, ahora casi no, los jóvenes no conversan mucho con adultos más que los profesores en la universidad, ¿no? Que quizás no todos tienen un correcto manejo del lenguaje,
Entonces, como que, ¿de dónde? Yo lo que creo también que pone mucho en evidencia es que ahora mucho lo hacemos a través de aparatos electrónicos. Entonces, tu mala ortografía, hablando de la ortografía, se evidenciaba solo cuando tú escribías algo en algún trabajo en la universidad, o un trabajo del colegio, o en una carta, que antes uno hacía todavía cartas. Claro. Pero ahora, como todo es a través de mensajes escritos, ya sea chat, WhatsApp, lo que sea, entonces se evidencia más las faltas de ortografía que uno le dice, ¿cómo es posible que alguien crea que eso está bien escrito? Pero yo antes de mi pregunta era, primero me siento súper honrada, yo quisiera poder ser mucho más docta. Yo soy de las personas que cuando digo algo y me corrigen, lo agradezco como nada, porque digo, me está quitando hacer un clavo más grande, porque hay gente que no dice nada, pero digamos, mi duda es, ¿qué se hace con la gente que dice algo malo? ¿Quién corrige a esta gente, por ejemplo? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque yo, una palabra que creo que es solo, y es tal vez ignorancia mía, que solo usamos en Guatemala mal es media vez. Media vez no existe. No existe. O sea, o es una vez. O ninguna. O ninguna vez, pero media vez. Y la gente se cree muy docta cuando media vez cocido huevo, ¿verdad? fatal. Entonces, media vez. Otra es bien. ¿Por qué no pueden decir sí? No, ya se acabó, no sé qué. Bien hay, bien que sí. Entonces, ¿verdad? Son cosas que yo digo, ¿cómo corrige uno estas? Hay muchas más, pero a mí esas son las que más... Que son culturales, ¿no? Sí, Exacto, y que siento que son de Guatemala. Son usos regionales. Okay. Hay un uso general del español. Este uso general del español permite que una persona de Guatemala con una persona de Venezuela, con una de México, con una de España se entienda. Y hay otras palabras que las queremos tanto, que parecieran formar parte de nuestra identidad, y así surgen, por ejemplo, los guatemaltequismos. Ahora, hay una diferencia entre los guatemaltequismos, palabras usadas solo en el país, y las palabras incorrectas o bien usos incorrectos gramaticalmente hablando. ¿Cómo le dices a una persona eso? Ajá. Que cuando está hablando y te dice trajera, dijera. He visto personas en el gobierno que dicen la ciudad. Dices, si este tipo es un alcalde y no puede decir ciudad, trajera, dijera, ciudad. Dijiste, veniste. Y tú estás en una reunión y le quieres matar con la mirada, pero pues es trajera y él dijera. Típico hubieron. ¿Cómo ¿verdad? puedes ¿qué? Hubieron en lugar de hubo. Sí. Hubieron. ¿Cómo se puede hacer sin herir a la persona? Decirle que eso es incorrecto. Bueno, esta es una tarea de todos. Por una parte, pues está la Real Academia Española y cada una de las academias de la lengua, y estas instituciones se encargan de decir lo que se considera correcto o apropiado y recomendar usos. Claro. Ahora, la formación de la persona ya depende del sistema educativo, que el sistema educativo establezca bien qué debe aprender el estudiante, y también de la familia. Ese es un tema importante porque, por ejemplo, yo en el colegio nos lo exigían y en la universidad también nos lo exigen, pero no son severos al castigarlo. O sea, nos dicen que tenemos que escribir bien, pero si no escribimos bien, no pasa nada. Es lo del relajamiento que usted decía, ¿verdad? A mí Y en nuestra época nos reprobaban. Claro, Punto. punto perdido por cada falta Así ortográfica. A mí me gusta mucho la idea de Daniel Cassani. Daniel Cassani es un autor español. Él escribe mucho sobre cómo enseñar a los demás a escribir. Y él dice, se tiene que interactuar con escritores expertos. Excelente. Si yo interactúo con una persona que escribe bien y veo cómo escribe, puedo empezar a querer escribir igual que esa otra persona. Es una influencia. Ajá, y de ahí la importancia de los medios de comunicación. Dime con quién te juntas. Ajá, porque si algo está bien escrito, un texto está bien escrito en un medio de comunicación, los demás, cuando leen, pues van reconociendo las estructuras o las formas de escribir y empiezan a imitarlas. Claro. Pero si no hay buenos ejemplos... Sí, sin duda. Ajá. A mí en lo personal me parece una falta de educación que en los periódicos o en las revistas salgan frases hechas o palabras que el editor no se dio cuenta que eran incorrectas. La persona que lo escribe, no sé si tenga la obligación o no, porque escribe para una revista. Pero el editor
o el dueño de la revista o el dueño del periódico no se puede dar el lujo de permitir que salgan Algo mal. exactamente en la ortografía o en la forma de redactar. Amigos, volvemos. Estamos de vuelta, amigos, en su programa de los 20 a los 50. Bueno, con este tema que debería de ser básico, ¿no? Insisto, en nuestra época en el colegio nos bueno, teníamos para empezar ortografía como materia a fuerza, ¿no? Y nos calificaban nuestros exámenes y todo en base a la ortografía, no solamente en los conceptos que escribíamos. Y como tú bien dices ahorita, bueno, muchas veces te pueden reprender, pero no te quitan puntos y deberíamos de recuperarlo porque habla de la persona, habla de su educación. Pero también queremos platicar contigo acerca de que ha habido muchos cambios, ¿no? O sea, la lengua igual va evolucionando, ¿no? Y se van, en algún momento dado me dio risa porque en el diccionario vi la palabra cantinflear, ¿no? Entonces dije, ok, o sea, tanto la dijimos en México, ¿no? Porque Cantinflas tenía esta forma tan peculiar de hablar mucho y no decir nada, que se volvió ya parte de una palabra aceptada por la Real Academia Española. ¿Qué otras cosas han cambiado? Bueno, a propósito de México y Guatemala, hay una norma que se incluyó y es el uso de la X. El uso de la X por contacto entre el español y los idiomas mayas. Tiene una forma de pronunciación distinta a la del resto de hablantes del español. Por ejemplo, Shela. Claro. Vamos a Shela y escribimos Shela con X. Ahí estamos usando el sonido de la X como SH. Como Sheca también. Como Sheca, como Chocomil. Chocomil. Tenemos muchísimos, o Chuco, u otra serie de palabras que se escriben, si las buscamos en el diccionario. Sheca, por ejemplo, refiriéndose a la cabeza, aparece registrada en el diccionario escrita con X. Uno, si no conoce esto, la buscaría con la S, pero ahí hay un influjo por la convivencia, ¿verdad?, de quiché, cachiquel y otros idiomas mayas en el español. Esto siempre ha sido así, pero no estaba en la ortografía. Y en la ortografía publicada en el 2010 aparece ese uso de la X. Claro, aparecen otros, como el uso antiguo de la X, como por ejemplo México. Sí, que en México se escribe que es el uso antiguo. La pronunciación antigua era como J. Sin embargo, teníamos Xochimilco, que es SH, pero es la X. Es la X, pero lo pronunciamos como SH, o sea. ¿sí? Yo también leí que habían quitado la CH y la doble L, y a la Y ya no, o sea, a la Y ya no se le dice Y, sino Y. Sí, bueno, ahí hay dos temas. Uno, pero no pueden quitar la CH porque no podríamos decir muchas palabras. No, pero es que no la han quitado. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué es un tecnicismo realmente? Claro. Sí, el tecnicismo es que una letra es un signo. Y la che, como la hemos conocido, son dos signos. Sí, porque en sentido estricto, ACHD. en sentido estricto no es una letra, pero sí se usa. ¿Qué es entonces? Es un dígrafo. Un dígrafo son dos letras que representan un sonido. No pasa lo mismo, por ejemplo, con la palabra BR, como brazo, porque brazo es el sonido de la B, bra, y la R. Entonces son dos sonidos con dos letras, pero de che. Chichicastenango, por ejemplo. Chichicastenango es un sonido representado con dos letras. Se mantienen los dígrafos. De hecho, en español tenemos 5 dígrafos. Ahora, ¿qué pasa? Los dígrafos no son parte del alfabeto. En el alfabeto tenemos solo letras. De esa cuenta no tenemos la doble L, no tenemos la che, no tenemos la doble R. Ahora, en respuesta y para concluir, es que sí se siguen usando, pero no se consideran letras del alfabeto. Bueno, otro de los temas que ha provocado mucho de qué hablar es el nombre de las letras. El nombre de las letras, digamos que tienen un nombre oficial. Ese nombre oficial hace que, por ejemplo, a esta letra nosotros le llamemos Y y no Y. ¿Verdad? O bien que algunas personas le decían B grande
O B, pequeña. o B de vaca, o B de chiquita, burro. bueno. Estas son formas coloquiales o formas informales. Es como cuando a uno le decimos, como a una persona que se llama Luis, le decimos Huicho. Claro. Ok. En el ámbito familiar le podemos seguir diciendo Huicho Huicho. cariñosamente, pero su nombre oficial, si va a ser un trámite, Claro. es Luis. Lo mismo pasa con las letras. Tenemos la V, tenemos la W, tenemos la Y como nombres oficiales. Aunque algunas personas en el ámbito informal las llaman con otros nombres. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa o cómo se podría prohibir, o no sé si sería bueno prohibirlo, pero los nombres propios de las personas, cuando te ponen Navy, o sea, No hay Este ya es asunto te ponen de Facebook o Internet, del o- registro, de nombre. es del registro civil, ¿verdad? Porque y no hay por una parte- conexión entre la Real Academia que acepte o no, digo, debería, ¿no? Sí, por el ¿Por momento qué? no lo No. hay. No lo hay. Se reconocen dos ámbitos de uso. El ámbito administrativo jurídico Ok. y el ámbito ortográfico lingüístico. Otra cosa también importante que yo creo que a raíz de esto que tú mencionabas, de estos cambios que surgen, yo me acuerdo recientemente de otro que hubo, no me acuerdo muy bien cómo era, pero digamos la O para separar Sí, dos sí, sí. números, para no confundirla con el cero, si llevaba tilde o no llevaba tilde esta O. Hay una manera que está, no sé si es la aceptable, usted me corregirá, pero en Twitter, para los juventud, yo sigo a la Real Academia Española y ellos, pues, la oficial, la cuenta oficial, no las de chistes, y ponen cosas muy, muy frecuentemente acerca de los cambios que hay de la Real Academia Española. Creo que es una manera fácil en la que uno puede enterarse de cambios Claro. que, Los cambios que que hay en cómo, porque yo de esa me enteré por Twitter, la Sí. realidad. Entonces yo creo que es muy importante Sería muy- para sí, estar actualizados. para estar Que la gente actualizados sepa de que una hay un manera- Twitter del, o sea, qué bueno que ustedes están en las redes, O cómo, porque ¿verdad? tienen contacto, sobre todo los jóvenes, bueno, también los Bueno, los adultos, adultos también ahora. tienen problemas a veces con la ortografía, de saber qué cambios ha habido. En los americanismos, ¿cómo se adoptan? ¿Cómo? Bueno, un americanismo es una palabra que se usa en América y que no se usa en España. Tenemos una muy coloquial y muy nuestra, tuk-tuk. Tuk-tuk te referida al medio de transporte, una moto, más o menos. claro. Esta palabra es usada en América, pero no usada en España. Así que se registra en un diccionario que se llama Diccionario de Americanismos. Ok. Y aquí hay miles y miles de palabras. El parqueo. Parqueo. O parquear, es estacionamiento Ajá, y es es estacionarme. Ajá, mi Pero papá aquí se se enoja cada usa. vez que uno dice Sí, parqueo. aquí se usa parqueo Mi y papá se enoja. Sí. O tenis es Ajá. tenis. tenis usado como zapatilla de deporte. Claro. Sí, esa zapatilla de deporte. O la el que coche. Ahora nosotros- le voy a preguntar algo, Carro, Raquel, automóvil. en nuestra página para que vean que sí ponemos atención de lo que nos comenta. Nos han hecho la observación que a veces incorrectamente alguien de nosotras o todas o no sé, decimos, usamos la conjugación de voz, pero con tú. Claro. Ujú. Cuéntenos, a ver, denos Bueno, aquí esta cómo es, se usa tú y cómo se usa el vos. Bueno, esas son formas de tratamiento. Cuando nosotros nos dirigimos a otra persona, a eso se le llama forma de tratamiento. Y nosotros tenemos una variedad amplia en la forma como tratamos a otros. Tenemos la forma de trato usted. Usted dijo, por ejemplo, debemos conjugar el verbo Exactamente. usando